Este es uno de los audios que ustedes van a encontrar aquí en el Centro de Memoria Histórica, donde hablan y hacen referencia a los diferentes discursos que han dado también pues diferentes personas del país que han hablado sobre los temas de paz. Hablemos un poco de qué discursos se encuentran y quiénes los han dado. Pues esas radios son radios de por allá de los años 40, los 50, algunos un poco más modernos, y allí están palabras de diferentes líderes de la vida nacional. Está Jorge Eliezer Gaitán, pero también está Darío Chandía, está Lleras Restrepo, Laureano Gómez, de las que fueron presidentes y figuras de la política en los años, en la mitad del siglo pasado, ¿no? Sobre todo. Hablemos un poco de, entonces de la imagen que encontramos acá y de la pequeña frase que hay del 9 de abril a los diálogos de La Habana. Sí, bueno, esta es la entrada a las 6 salas que tenemos de la exposición sobre la paz y sobre lo que ha ocurrido en Colombia desde el 9 de abril de 1948 a los diálogos que se están haciendo ahora en La Habana para buscar la paz. Entonces son 6 salas en las cuales se invita a la gente a reflexionar sobre lo que ha sucedido en cada época histórica. Por eso se dice que es una invitación a reflexionar sobre los momentos de nuestra historia de violencias, conflictos o sueños, y que se invita para que la gente haga aporte con diferentes objetos o testimonio, lo que quiera, y así hacer la historia. Entonces, en cada sala tenemos un video que cuenta la historia, un video corto de 5 minutos, y luego una instalación que vamos a ver, ¿no? La primera sala, donde vamos a entrar, en primer lugar se entra a un pequeño teatro, que en ese momento está a oscuras. Y este teatro de época, es como, era una sala como un café de los años 40, y aquí se presenta una película de lo que pasó en lo que se llamó como el periodo de la violencia, entre el año 44 y el año 58. Entonces fue un periodo de guerra y de dictaduras y de mucha violencia. Se habla de que murieron 200.000 colombianos. Esa violencia tuvo como un punto cumbre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, pero mucha violencia anterior y después de eso, ¿no? Un gran genocidio de quienes se opusieron en ese momento a pues la dictadura que había. precisamente en este sitio, ¿qué otras proyecciones hay? Y de pronto si tiene alguna restricción a menores de edad o algo así. No. Aquí solamente se presenta ese video, que demora 5 minutos y que es un video de esa época histórica y que sirve para pasar al siguiente salón donde se hace un diálogo sobre lo que muestra el video. Vamos entonces a la siguiente parte de esta exposición, que son 6 salas. Vamos a invitar a nuestro camarógrafo para que pueda pasar. En esta parte pues encontramos un sitio bien interesante. ¿Qué encontramos acá? Mire, este hace una réplica de un café en Bogotá, parecido a lo que se conoció como el café automático que quedaba en el centro de la ciudad, por ahí, por la Jiménez con Séptima. Y se tomaron algunas fotos y se hace una simulación de ese café, objetos de la época y demás, pero que se colocan acá para poder pensar lo que fue el periodo de esa violencia. Entonces usted tiene, por ejemplo, los que están filmando esas tazas y mire bien el plato, en el plato hay unas inscripciones. Cada objeto tiene, por ejemplo, esto se remite a la historia de los estudiantes en el año 29, ¿no? Lo que pasó con muchos estudiantes, y en cada sitio los objetos invitan a una reflexión. Por ejemplo, acá, en esta mesa, que ahora vamos a mostrar, aquí está aportes que nos han traído los visitantes. Aquí nos han regalado libros, revistas. Este es sobre Laureano Gómez, que Laureano Gómez fue elegido del año 50 y gobernó en ese periodo, pues se retiró y reemplazó a Urdaneta. Fue un periodo muy duro de violencia en Colombia. Algunos dicen que fue un periodo de dictaduras y de muerte. También lo que sucedía con los campesinos, esto fue parte de lo que pasó en el campo, como historia, contexto a lo que se dio después de la violencia.
libros que dan cuenta de lo que fue el gran informe del periodo de la violencia hecho por Monseñor Guzmán. Todos estos textos, las personas que vienen de pronto a visitar el centro de memoria, sí, pueden sentarse de pronto acá a leer estos textos. La idea es que la gente se siente acá a conversar. Por ejemplo, este libro de Monseñor Guzmán, de Orlando Falborda, Omaña Luna, es todo lo que pasó en ese periodo. Las fotografías del horror de los guerrilleros que se levantaron. En esa época hubo un levantamiento guerrillero muy fuerte, pero al mismo tiempo contra el gobierno, porque el gobierno desencadenó una violencia pues tremenda, y en los campos también se levantaron las guerrillas liberales. En los llanos orientales más de 20.000 guerrilleros, en el país se habló de 50.000, dicen unos, yo creo que es un poco exagerado, pero se desató una violencia terrible con muertos, imágenes terribles. Perdón, te interrumpo, estos libros que se encuentran acá, más o menos de qué años están, o sea, de qué época se encuentran. Hay publicaciones de los años 40 y de los años 50, y este libro fue publicado en el año 62 contando lo que fue la historia de todo este periodo, ¿no? Y este es un trabajo muy importante que nos dieron, que es una crítica a esta interpretación. Si no se trata de tener una sola, sino que todo el que quiera aportar acá puede decir, sí, sobre la violencia en Colombia hay una historia, pero nosotros tenemos otra historia, aquí la consignamos. Este, por ejemplo, es una réplica del libro de la violencia escrita por el sacerdote Miguel Ángel González en el año 62. Y cada mesa tiene entonces así parte de esta historia del periodo de la violencia que fue tan trágico en Colombia. El levantamiento de los estudiantes en el año 53, 54 en contra de la dictadura, porque en el año 53 se dio lo que llamó un golpe de opinión, porque la violencia era muy grande. Entonces frente a esa ola de violencia, los dirigentes liberales y conservadores llamaron al general Rojas Pinilla. Él mismo estaba promoviéndose para reemplazar al gobierno de Laureano Gómez y de Urdaneta, y se estableció un gobierno que hizo una amnistía, y esa amnistía llevó a la entrega de las guerrillas del llano y de muchas guerrillas que se acogieron a la amnistía. Pero después de una pausa, de nuevo la violencia. Entonces, en esta mesa ustedes ven que tenemos las imágenes de la movilización de los estudiantes que fueron asesinados en el año 54, aquí en la séptima, al lado del edificio Murillo Toro, antes de la Plaza Bolívar. Que los estudiantes iban protestando, mataron a un estudiante, al día siguiente salieron y los esperó el Batallón Colombia y disparó y mató 14 estudiantes. Todas las partes, o bueno, los elementos que se encuentran acá, ¿cómo han sido obtenidos? Su merced nos dice que hay unos que han sido recreados, sacados de algunas imágenes, y todos estos textos, estos libros, ¿han sido donados o cómo ha sido el proceso para tenerlos acá? Pues mire, por ejemplo, tenemos cuadros, réplicas de cuadros que nos han aportado. Algunos de Débora, por ejemplo, ese que están mirando ustedes es la salida del dictador, que lo representa como un sapo con una banda presidencial, Débora Arango, que es una gran pintora. Y tenemos otro homenaje de los estudiantes, son pinturas que nos han regalado. Por ejemplo, unos textos sobre la guerra de Corea que nos han dejado, el papel de Colombia en Corea, que fue Colombia a buscar lo que nadie la ha llamado a encontrar, pero que participó en lo que llamó la Guerra Fría. En esa rocola que ustedes ven, esa rocola hay música de la época. ¿Y funciona? Funciona. Ahora en este momento están en mantenimiento, pero ahora les damos música de esta, que son música de la época, joropos llaneros, con los que pues hacían pues todos los cantos a los grandes comandantes, a Guadalupe Salcedo, a Dumas Aljure, a Eduardo Franco, todos los comandantes de esas guerrillas que se levantaron en contra de las dictaduras en ese periodo, ¿no? Las revistas son revistas de época, como pueden ver, de los años 50 también, que dan cuenta pues de los procesos que se vivieron en ese entonces. Bueno, también sabemos que aquí en el Centro de Memoria Histórica existe una biblioteca. Las personas que vienen a visitarla deben adquirir algún carnet, o cómo hacen de pronto para el préstamo de un libro. Por lo pronto estamos recibiendo más de lo que estamos entregando. Es decir, la gente está trayendo libros, como lo que ustedes están viendo.
para poder interpretar lo que pasó, ¿no? Todo este periodo, por ejemplo, esta sala número 1 es la sala donde se habla del tema de la violencia, cómo transcurrió y cómo culminó en el Pacto del Frente Nacional, que es la siguiente sala. Entonces, la gente puede venir a consultar y también a traer. Bueno, nosotros nos vamos a desplazar ya a la otra sala, que esta sala tiene una historia también bien chévere y que está pues acondicionada a una época. ¿A qué época está esta sala? Esta sala corresponde al periodo del Frente Nacional, del año 58, más o menos, pues el Frente Nacional fue hasta el año 74 en la parte de la alternación, pero en realidad se prolongó más, una década más, en el bipartidismo, ¿no? En muchos aspectos, hasta la Constitución del 91 siguió el régimen bipartidista, pero concentrado en estas 2 décadas del 60 y del 70. No, aquí pues los objetos son de la época, la sala es la sala típica de clase media y de todos los sectores en esos años, la música que se oía entonces, del televisor de entonces, y hay una serie de objetos que nos invitan a pensar lo que pasó. Y de pronto estas imágenes que vemos acá en la mesa, estas imágenes de que tienen relación también pues de la violencia que han vivido los colombianos o... Fíjese que estas imágenes son fotografías que nos han entregado, nos han traído de luchas sociales, de procesos sociales en el periodo de Frente Nacional, porque fue un periodo de mucha efervescencia social, de organización sindical, de organización campesina, de dinámicas urbanas. Curiosamente, la violencia de los años 40 y 50 se dio en el campo, pero en el periodo del Frente Nacional fue muy fuerte la presencia urbana de muchos sectores buscando espacios de expresión cultural, democrática y demás. Entonces, aquí por eso se hace referencia no solamente a las luchas sociales, sino a algunos hitos. Ustedes vieron los televisores de la entrada, ahí hay pequeños videos, por ejemplo, de lo que fue la crisis de los misiles en Cuba, que es un episodio importantísimo, como que casi desencadena una confrontación entre Estados Unidos y Rusia por las posiciones de cohetes en Cuba. Pero también están las referencias a la guerra de Vietnam, muchas referencias que nos permiten hacer una interpretación de qué pasó, y también el video da cuenta de cómo surgieron las guerrillas en ese periodo y cómo se relacionó con la dinámica del Frente Nacional. Nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Comunidad Activa.